Muchas bendiciones, yo soy el apóstol Jonathan Gómez. Estoy muy contento que estés conectado con nosotros en nuestro canal. Te invito a darle like y a suscribirte al canal para que recibas las prédicas, las conferencias, los podcasts, todo el contenido que estamos subiendo a este canal. Muchísimas bendiciones. Tú y yo necesitamos pensar cómo actuaría Dios, cómo querría Dios. Es como la gente dice, yo oro por sanidad, pero voy a orar a ver si es la voluntad de Dios. Y a veces en ese sentir, si es la voluntad de Dios, hermano, es seguro que todos nos vamos a morir. Eso es seguro, pero que Dios puede hacer un milagro de sanidad, eso es una verdad. Dios puede sanarte, Dios puede levantarte, Dios puede transformarte, Dios puede hacer lo que tú no puedes. Entonces, si es su voluntad sanar, Él va a sanar. Por eso lo que debemos orar es por sanar. No, porque hay veces, hermano, que de alguna cosa la gente va a morir. Pero la única manera que los milagros y la fe se produzca es cuando la fe nace en nuestros corazones. Entonces tenemos que orar con fe e interceder. Existen dos formas en las cuales nosotros podemos interceder: con el entendimiento y podemos interceder con el espíritu. Y hoy le quiero motivar a interceder con el espíritu. ¿Qué es interceder con el espíritu? Interceder con el espíritu es interceder hablando en lenguas. Es interceder. Es importante que usted procure el bautismo del Espíritu Santo. Es importante que tú lo anheles. Es importante que tú desees recibirlo. Es importante porque cuando tú intercedes en el Espíritu, tú intercedes en lengua, tú intercedes por esa persona. Uno de los dones que hoy en día la gente más critica es el don de lengua, pero señores, es una realidad. El que ora en lengua, a sí mismo se edifica, a sí mismo se edifica. Podemos orar con el entendimiento, que es con lo que nosotros sabemos, pero también podemos orar en el Espíritu. Así que si tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo, si tú has recibido el don de lengua, yo te invito a que lo practique, a que interceda, a que ores en lengua. Muchas veces cuando experimentamos una situación de dolor, en el que está nuestra familia involucrada, está nuestro ser querido más involucrado, a veces uno ni sabe cómo orar. Pero cuando tú dices, Señor, yo voy a orar en el Espíritu, tú recibes nuevas fuerzas, tú recibes la dirección del cielo. Podemos interceder con el entendimiento. Primera de Corintios 14:5 dice, ¿qué pues? Oraremos con el Espíritu, pero oraremos también con el entendimiento. Cantaremos en el Espíritu, pero también cantaremos con el entendimiento. ¿Qué significa interceder con el entendimiento? Es interceder y es orar en nuestro idioma, con nuestras palabras, como nosotros entendemos. La forma de hacerlo es usando las escrituras, porque es importante que tú memorices la Biblia, que tú te aprendas la Biblia, porque una manera segura de orar y de interceder es cuando tú conoces las escrituras. Vemos cómo Jesús fue tentado y cada vez que fue tentado, él respondía con la palabra. Y es por eso también que debemos, que la palabra debe abundar, debe morar en nosotros. Muchas veces batallamos con una situación en la que no podemos hacer uso de nuestro entendimiento humano. Tenemos que hacer uso de las escrituras. Tenemos que escondernos en la palabra y escondernos en Dios y acordarnos que para cada una de tus necesidades hay una promesa de Dios, hay una palabra de Dios que tú puedes agarrarte, que tú puedes ceñirte, que tú puedes defenderte. La palabra es como un escudo para nosotros. La palabra es ese escudo que nosotros vamos a buscar. La forma de hacerlo es usando las escrituras y por medio de ella interceder delante de Dios. Esta forma de orar
está limitada a veces a que si tú te sabes o no la Biblia. Entonces por eso es que el enemigo te distrae para que tú no ores y no leas la Biblia. Y tú dices, pero yo he leído el Salmo 23, pero yo he leído el Salmo 91. Pero es necesario que tú empieces a leer el libro de Romanos, que tú conozcas el libro de Juan, que tú conozcas los evangelios, para que tu entendimiento sea ampliado. Es como cuando tú estás intentando aprender un idioma, tienes que aprenderte muchas palabras. Porque para tú poder hablar fluidamente necesitas la conexión de tener todas las palabras necesarias. Así mismo pasa. Podemos interceder en el Espíritu, porque cuando intercedemos en el Espíritu nos hacemos uno con Dios. Entonces a veces dice, ¿cuál es la importancia de que yo reciba el bautismo del Espíritu Santo? Porque dice la palabra que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Ayer yo oraba con alguien, me decía, estoy confundida, quiero saber qué hacer, tomé una decisión, pero quiero que Dios sea quien me respalde. Y cuando oramos, las dudas se despejaron. Cuando oramos, cuando hablamos, cuando buscamos la dirección de Dios, recibimos la fuerza que necesitamos para tomar el camino correcto, para hacer las cosas que Dios le agradan en nuestra vida. Porque ¿cuánto sabe que la verdad, el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil? Nuestra carne le gusta distraerse. A nuestra carne le gusta dormir mucho, acomodarse mucho. Bueno, pero cuando hacemos algo en el espíritu, tenemos la certeza que el Señor estará con nosotros, aunque vengan las adversidades, aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas. El apóstol Pablo nos indicó algo en esta carta. Él dice que escudriñemos, que vayamos. En Romanos 8:27 dice, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchas veces necesitamos esa guía de Dios para saber y para orar como conviene, porque Él es el que conoce las intenciones de nuestro corazón. A veces nosotros decimos, bueno, mi intención es que todo salga bien. Mi intención, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Pero cuando tú y yo oramos, intercedemos conforme a la palabra y oramos en el Espíritu, entonces, ¿qué pasa? Que nuestros corazones se rinden ante la voluntad de Dios. Leía yo un libro de parejas ayer. Y decía y le hablaba de la importancia de cuando una pareja está teniendo una dificultad, está teniendo un problema en el que no logran ponerse de acuerdo, se detengan un momento, dejen la discusión y oren e intercedan. Y yo, wow, ¿cómo este libro está hablando de problemas de pareja, pero está diciendo, dejen el problema, oren e intercedan? Y es que después de tu orar, hay un corazón dispuesto, hay un espíritu flexible. Pero cuando no oramos, nuestros corazones se vuelven rígidos y no se mueven a hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor quiere que cuando tú tengas un problema, que cuando tú tengas una dificultad, ese problema se convierte en la materia prima a veces para llevarte a, en vez de que las situaciones se pongan más difíciles, ahora vamos a agarrar este problema para que las cosas se pongan fácil, para que nuestra voluntad se alinee a la voluntad de Dios, nuestro propósito se alinee al suyo. Porque ¿cuántos saben que en nosotros hay mudanza, hay variación? Pero dice la palabra que en Dios no hay mudanza ni hay sombra de variación.
Y la intercesión nos lleva a que no se haga mi voluntad, sino a que se haga la voluntad de Dios. Y Dios quiere que tú, en vez de decir yo quiero tener la razón, ¿cuántos son los que siempre, a veces uno quiere como tener la razón? Que se den cuenta que soy yo la que tengo la razón. Pero cuando nosotros oramos, la razón de nosotros mengua y el Espíritu, ¿verdad? Es el que toma parte. Así que yo quiero invitarte, aunque no importa cuál sea el problema, si tú hablas con Dios, si tú oras al Señor por esa situación, no importa si es de pareja, no importa si es con tus hijos, no importa si es en la iglesia, no importa cuál sea el problema, tenemos al Dios que resuelve los problemas, al Dios que transforma las cosas, pero también al Dios que transforma los corazones. Muchas veces lo que necesitamos antes de resolver el problema es resolver la situación que hay dentro de nuestros corazones. Cuando nosotros intercedemos en lengua, el mismo Espíritu Santo interviene por medio de nosotros. Es necesario orar en lengua. Es necesario interceder también en lengua. Hay un libro que yo les recomiendo de nuestro apóstol Bill Hammond. Se llama 70 razones para hablar en lenguas. Y hay muchas razones. A veces la gente quiere experimentar lo sobrenatural de Dios, pero experimentar lo sobrenatural de Dios se requiere hacerlo como la Biblia plantea. Se requiere que pases tiempo sola. Yo recibí el don de lengua en mi casa orando. Entonces, a veces tú dices, el apóstol, quiero que oren por mí, quiero recibir. Intercede y ora y dile, Señor, bautízame en el Espíritu. Quiero hablar en nuevas lenguas. Es cierto que el bautismo en el Espíritu es más que hablar en lengua. Hay más experiencia, hay más bendiciones, pero es el inicio. Entonces, tú tienes que decirle, Señor, quiero hablar en lengua. Si por alguna razón tu relación está fría con el Señor, y tú dices, wow, yo como que no oro como antes, yo como que me he alejado del Señor. Ora en el Espíritu. Yo te invito a que ores en el Espíritu. Yo le cuento esta experiencia. Cuando nosotros éramos pastores de jóvenes, íbamos al servicio los sábados, trabajábamos en la semana y también los domingos teníamos el servicio de la iglesia y era mucho trabajo. A veces yo estaba muy cansada. Y un día me tocó sentarme al lado de una hermana que siempre en el culto, en la hora de la oración y de la intercesión, en la hora de la alabanza, esa hermana empezaba, ¿sabes lo que ella empezaba? Empezaba en la alabanza y en la adoración y ahí ella empezaba a hablar en lengua y ahí ella empezaba y yo me senté detrás de ella. Y un día, Señor, yo no sé lo que esa hermana está recibiendo, pero yo quiero recibir de eso. Hermano, yo no sé si eso activó el Espíritu Santo que vi en mí, que se había dormido quizás del trabajo, como decía el apóstol el domingo pasado, a veces físicamente estamos agotados. Y yo me pegué ahí, hermano, mire, y después de durar meses sin hablar en lenguas, sin tener una experiencia con el Espíritu Santo, ese domingo ahí, yo no sé de qué era el culto, yo no sé de qué estaba hablando, yo sé que yo estaba hablando el lenguaje del cielo y ahí me conecté en el Espíritu y empecé a renovar mi relación con Dios. No porque estaba lejos, sino porque es como en la casa, a veces estamos todos cerca, nos vemos todos los días, nos familiarizamos, pero cuando usted está lejos de su casa, usted dice, ay, mi cama sí es buena, lo que yo tengo, tal cosa. Entonces no espere a que su relación con Dios se enfríe. Actívese en el nombre de Jesús, actívese don de lengua, hable nuevas lenguas, ore en el Espíritu, en su casa, en el aposento, ore ahí, busque ese momento en el nombre de Jesús para activar lo de Dios. Cuando nosotros oramos en lengua, estamos intercediendo conforme a la perfecta voluntad de Dios por circunstancias específicas, aunque no sepamos cómo orar por esto en lo natural.
Es interesante lo que sucede. A veces cuando a mí me toca orar por alguien que conozco su problema, que conozco su situación, que usted dice, wow, que tengo mi naturaleza humana, yo digo, no voy a orar en el entendimiento, voy a orar en el espíritu. Y digo, voy a empezar a orar en lenguas por esta persona. Y empiezo a orar eso, a orar. Y yo estoy segura que Dios conoce su necesidad mejor que yo. Dios conoce lo que está trabajando en esa vida, lo que está trabajando en ese corazón. Así que tú tienes que orar con el lenguaje del cielo. El orar e interceder en lengua nos permite obtener diferentes beneficios espirituales, porque dice que cuando intercedemos en lengua también, nosotros mismos nos edificamos. A veces tú estás orando por otro, pero también orando por otro eres edificado, eres levantado. El mundo hoy siempre nos invita al egoísmo. Y el egoísmo hace que nosotros, es como que en vez de beneficiarnos, el egoísmo te aplasta. En vez de ayudarte, el egoísmo te encierra. Pero cuando tú empieces a orar por otro, a interceder por otro, a declarar la bondad de Dios en favor de la vida de otro, esa misma bondad, esa misma misericordia también vendrán a tu rescate, también vendrán a tu favor, también vendrán a la acción de tu familia y de tus hijos. ¿Cómo interceder efectivamente? Porque alguien le dice, bueno, pero ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? Primero, con la ayuda del Espíritu Santo. Interceder con la ayuda del Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Yo le contaba el miércoles ay Dios mío, a la esposa de Dreya Rosa, le contaba algo que me pasó en la iglesia. Y es que un día yo llego a la iglesia y le digo a Bellaniris, la esposa de Jonathan, el ministro que canta de la iglesia de Pantoja, le digo, Bellaniri, el Señor me dice que ore por ti, ¿por qué tú quieres que yo ore? Y ella me dice, oh pastora, ore porque yo tengo una alergia aquí en la cara y cuando yo la miro a ella, veo su alergia. Pero le digo, no, pero es que el Señor me está diciendo que interceda por tu matriz, que interceda por tus ovarios, que interceda por ti. Y empezamos a orar. Y bueno, para no hacerle el cuento largo, corto, Dios se glorificó en su vida. Y a los pocos meses, Bellaniri estaba embarazada. Hay veces que nosotros nos rendimos en una situación de nuestra vida y decimos, ya no voy a orar por eso, ya la voy a dejar así. Y oramos por las cosas que aparentemente se ven, por las cosas que en el momento te están causando angustia. Pero cuando tú oras en el Espíritu o el Espíritu Santo te guía a orar por una necesidad, aún puede ser más profundo de lo que se ve, aún puede ser más profundo de lo que hoy te faltó, de lo que hoy no tiene. Dice la Biblia que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, porque las cosas que se ven fue hecho de lo que no se veía. Entonces, con la ayuda del Espíritu, tú puedes orar por cosas que a veces no son las que la persona te está diciendo en el momento o que la gente tiene en las circunstancias, pero Dios sí sabe de qué tiene necesidad, pero Dios sí sabe cómo está trabajando en ese cuerpo. Quizá Dios ya estaba trabajando en ese cuerpo cuando puso el sentir en mi corazón. Así que déjate guiar por Dios. Número 2, identifica cuáles son las cargas ajenas. ¿Qué pasa con nosotros? Que muchas veces tenemos muchas cargas. Hay una historia en la palabra muy famosa en el libro de Esther. ¿Sabe que Esther mandó a su pueblo a ayunar, a orar? Y Esther se estaba preparando para poder hablar con el rey y pedirle al rey que fuera a interceder. Pero en una, el rey perdió el sueño toda la noche.
Y como él perdió el sueño toda la noche, mandó a buscar el libro de las memorias y se dio cuenta. Muchas veces Dios te está poniendo a orar por alguien, te está poniendo a interceder una situación porque hay un pueblo clamando, porque hay gente orando, porque hay gente pidiendo la necesidad. Y habrán a otros que Dios le tendrán que quitar el sueño para que puedan hacer y cumplir el propósito de Dios. Daniel dice que cuando Daniel fue echado en el pozo, el rey no pudo dormir toda la noche. Y se apareció en la mañana y dijo: Daniel, tu Dios ha podido librarte. Y cuando Daniel responde: sí, mi Señor, mi Dios ha podido librarme. Y el Señor libra a Daniel de esa situación tan terrible. Sin embargo, cuando trajeron los que habían hecho el mal, ni siquiera llegaron a caer en el foso cuando ya los leones lo habían devorado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú tienes que, aunque tú digas no es tiempo, no es hora, hoy hay tal cosa, detente un momento porque hay algo que Dios quiere hacer a través de ti. Hay algo en lo que Dios te quiere usar para que aquí en la tierra las oraciones sean contestadas. Identifica las cargas ajenas. La identificación tiene que ver con tomar lugar en el lugar de otro, con sentir esa carga y llevarla a la presencia de Dios. Decía un hermano de la iglesia que una vez el Señor puso en él un sentir de su corazón de llevarle una compra de comida a un hermano de los más acomodados de la iglesia. Y él decía: como yo, siendo un maestro, y oró, y cada vez que oraba el Espíritu le traía el mismo sentir. Pues resulta que el hermano bien acomodado de la iglesia había perdido su empresa y no le había contado a nadie lo que estaba pasando. Entonces nosotros esperamos y vemos lo que está pasando en otro, y en vez de orar e interceder por la persona, empezamos a hacer preguntas. Y lo mejor no es tener la respuesta de lo que otros te preguntan, es ver la necesidad y orar, es ver la necesidad e interceder, es ver la necesidad y accionar. Acciona. Toma esas cargas ajenas, porque cuando tú tomas las cargas ajenas, Dios toma las tuyas. Para nosotros, para que nuestra intercesión sea efectiva, tenemos que aprender a identificarnos con el dolor de otro y ponernos a la brecha con ellos. Dice la palabra que el Señor dijo: busqué a alguien que hiciera vallado, que se pusiera a la brecha. Y es que a veces ponerte a la brecha por otro es como, bueno, ¿y quién se va a encargar de la mía? Siempre está ese pensamiento. Como decía el pastor cuando dijo la frase de que el que da lo suyo a pedir se queda. Ese es un pensamiento humano, ese no es un pensamiento bíblico. Dice la Biblia que al que da le será añadido. Entonces, cuando tú vas y tomas la carga de otro y cubres la carga de otro, ten fe, porque Dios va a encargarse de la tuya. Él va a cubrir la tuya. Dios no se queda sin suplir tu necesidad. Una vez yo le dije: Señor, pero envíame la bendición con otra persona, como que tú siempre me envías la bendición con la misma. Usted puede creer que el Espíritu Santo me contestó: pero ¿y si esa es la misma que obedece? Porque a veces uno está viendo a la gente, la condición humana. Ay, pero yo veo que fulanito es tan bueno, es tan hermoso, pero Dios sabe lo que está trabajando con fulanito. Por eso es que a veces nosotros decimos: Señor, si tú me das, yo te hago. Si tú me haces, Señor. Entonces Dios está cada día diciendo: no, obedéceme, no hay problema. En el momento en el que tú estás viendo lo que tú tienes hoy,
pues es una prueba de Dios. Tienen que recibirlo con gozo, tienen que usarlo con sabiduría, porque solo ejercitándote en obedecer en cosas pequeñas, estarás preparado para obedecer en el momento en que sea grande lo que te toque hacer. Tienes que serle fiel a Dios y no a los hombres. Muchas veces obedecer a Dios a veces implica que los hombres no están de acuerdo contigo. ¿Cómo explicarle a veces a alguien que tienes una necesidad, que hay algo que Dios ha puesto en tu corazón, pero tú tienes que hacerlo porque es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres? Identifícate con esa carga ajena, identifícate con esa situación y vas a ver la respuesta de Dios. Número 3, lo hago con un corazón compasivo. La intercesión es efectiva cuando tú lo haces con un corazón compasivo. Por eso dice la palabra que si tú vienes al altar y vas a traer una ofrenda y tú tienes problemas con tu hermano, no te dice que deje de ofrendar, te dice que resuelva la situación con su hermano y vuelva y te devuelvas a traer tu ofrenda. O sea que el Señor no te va a quitar hacer lo que tiene que hacer, pero te va a mandar a ocuparte primero de lo que hay adentro. No se puede interceder por otros si no tengo un corazón compasivo. Pero también muchas veces Dios nos manda a ser intercesores en la vida de otro para ablandar nuestros corazones. Este punto se conecta muy de cerca con el tomar la carga ajena. Porque para que podamos identificar la necesidad y la carga de otro, debemos tener un corazón compasivo que sienta el dolor de las personas. Juzgar se hace muy fácil y es lo primero que nos sale. Yo le decía a alguien ayer que la gente dice, no podemos tomar venganza. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que dice la palabra que nos invita a poner la otra mejilla, oigan, eso es como una cosa contraria, porque no basta que usted lo pelliquen para que usted reaccione, no basta que usted lo pelliquen para que usted quiera defenderse. Entonces, para tener un corazón compasivo, a veces hay que ser, indiferente ante tu propio dolor para poder ver el dolor de otro. No es que a ti no te duela, no es que tú no sientas carga, no es que tú no sientas problema, es que lo vas a dejar en manos de Dios para ir en auxilio de la persona que Dios está poniendo esa carga. Número 4, decide perseverar. Hay que decidir perseverar. Todo lo bueno cuesta, hermano, todo lo bueno. Lo malo es de forma automática, pero lo bueno necesitamos entender que tenemos que programar nuestro corazón, tenemos que programar nuestra mente para hacer lo bueno. No nos va a salir solo, no nos va a salir de forma automática, pero si nos adiestramos y agarramos de la palabra, vamos a llevar a nuestro corazón a hacer lo bueno. La perseverancia es una de las claves para lograr una intercesión efectiva. A veces tú estás orando por algo y es cuando se pone más difícil. Estás orando por la salud y es cuando vienen más situaciones. Estás orando por la economía y se presentan dificultades. Pero hoy te invito a perseverar orando porque no hay aflicción. Dice la palabra, confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Ya el Señor venció por ti, venció por mí. Persevera creyendo en el nombre de Jesús. Persevera, insístele, ven el domingo. Qué difícil, ven, vamos el miércoles. Insístele, persiste. Yo le decía a la maestra cuando conversábamos hoy, a la maestra, que nosotros en la iglesia tenemos que seguir perseverando en el ministerio de los niños.
porque el enemigo si lo quiere adiestrar, si quiere insistir. Entonces nosotros necesitamos seguir insistiendo en la palabra, seguir insistiendo en que la palabra sea sembrada en sus corazones, porque mucha de la gente que hoy están aquí con nosotros fue porque en un momento hubo una madre que le sembró la palabra, que le sembró el principio, que le sembró esa semilla en su corazón. Entonces tú sigues persistiendo en el nombre de Jesús. Comprométete a orar e interceder por eso en el nombre de Jesús. Comprométete. Dilo, voy a hacer, me voy a comprometer. Cuando faltes a tu compromiso, dile, Señor, falté a mi compromiso, lo voy a reanudar. Hoy yo veo lo interesante. ¿Cuántos de ustedes han hecho en Duolingo que te envían una notificación? Usted no ha estudiado hoy. ¿Verdad? Todo. El apóstol me relajaba en estos días de que, pero hasta tía Manuela está haciendo Duolingo. Todos estamos haciendo Duolingo. Pero qué interesante es que a ti tú recibes una notificación. Oye, ora por esto hoy, se te olvidó. Díselo de nuevo a Dios. Ve otra vez, intercede, ve otra vez. Clama, vuelve, óyeme, estos 5 minutos que te faltan, ven, vamos. Porque si para tantas cosas negativas y malas se aprovecha el tiempo, ¿por qué no aprovecharlo para Dios? ¿Por qué no usarlo para el Señor? ¿Por qué no poner en Dios nuestra confianza? Vamos a vencer la duda en el nombre de Jesús y vamos a orar e interceder como conviene, porque Dios tiene planes maravillosos para ti. Dios tiene planes maravillosos para tu casa, pero necesita un corazón preparado para caminar en esos planes. Necesita gente dispuesta para caminar en esos planes. Cuando tú y yo no pensamos estar en el camino del Señor, ya había alguien intercediendo para que hoy nosotros estuviéramos aquí. Así mismo tenemos que hacerlo nosotros y no cansarnos. En nuestra congregación, en nuestra iglesia, hemos visto que cada vez que oramos, intercedemos por algo, vemos respuesta de Dios, vemos la contestación de Dios, vemos el milagro de Dios. Así que mi intención en esta mañana es que tú entiendas que necesitas la herramienta de la palabra, necesitas la herramienta del Espíritu y necesitas comprometerte con Dios a seguir haciéndolo en el nombre de Jesús. Que van a haber muchas cosas para distraerte, pero quiero asegurarte que la salvación de tus hijos está próximo, que la renovación de tu matrimonio está próximo, que muchos aspectos en tu vida están ahí si tú continúas creyendo y dando pasos de fe para eso en el nombre de Jesús. El Señor quiere que te prepares, que te prepares espiritualmente, que con la palabra de Dios tú te llenes de ella para sacar esos pensamientos que a veces no provienen de Dios. Esos pensamientos, esos argumentos. Hoy en día estamos en una batalla de argumentos, señores. Es en una batalla. Es una batalla de argumentos humanos para contradecir la palabra de Dios, para contradecir los pensamientos de Dios para nuestras vidas. Con los pensamientos correctos se genera el sentir correcto en nosotros. Si tú te agarras con el pensamiento, cada vez que tú vas a Dios en oración, tú estás librando una batalla. Persevera en el nombre de Jesús. Puede que los primeros 5 minutos sean difíciles, pero cuando tú arranques no podrás parar. Tú vas a querer decir, wow, voy a orar más. Qué bien me siento. Es como a veces nos ponemos con el ejercicio. Te duele el cuerpo, pero qué bien es estar sano. Qué bueno es estar en salud. Qué bueno es tener tus 2 piernas. Qué bueno es tu poder ejercitarte y moverte bien. Entonces, así como el ejercicio, orar es algo, interceder, que nadie lo va a poder hacer por ti.
Sin embargo, cuando tú lo pones en prioridad, te convierte en el instrumento para poder bendecir a otro. Así que ejercítate en el nombre de Jesús. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la vida eterna. Y ejercítate para orar e interceder como conviene en el nombre de Jesús. Dios nos está llamando a seguir orando e intercediendo por tantos motivos que tenemos. Ahorita decía Roma, alguien tiene un motivo de oración, alguien tiene un motivo de oración. Y es que tenemos que hacerlo práctico. Cuando tú tengas una situación, atrévete a pedir oración. A veces que tenemos como una vergüenza, como ay, si lo digo, si no lo digo. Pero mira, cuando tú te atreves a pedir oración, tú estás reconociendo con humildad que el único que puede transformar tu vida es el Señor. Así que es mejor que oren por ti, que se enteren, y no que tú dejes de orar y te pierdas la bendición por orgullo. Así que ten fe en el nombre de Jesús y sigue orando y síguele clamando al Señor. A veces hay situaciones de salud que nos llaman a interceder por alguien. Y cuando la persona se recupera, uno dice, bueno, ya dejé de orar. No, tú tienes que seguir orando hasta que esa persona tú lo veas en la casa de Dios, sirviéndole a Dios en el nombre de Jesús. Tienes que seguir orando hasta que tú lo veas haciendo por otro lo que hoy tú estás haciendo por esa persona. No desmayes, sino que decídete a perseverar en oración, a perseverar con tu familia. Hemos tomado un lema para nuestra congregación: somos tu familia. Y la manera en que una familia permanezca unida es cuando esa familia ora también. La oración trae esa perseverancia, hace que nosotros perseveremos, que nuestro espíritu esté ahí siempre dispuesto. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto cuando oramos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Qué bueno que llegaste hasta el final. Espero que hayas recibido esta palabra, que te haya sido de muchísima bendición. Te invito a participar en los servicios de la Iglesia Casa del Rey Jesús cada miércoles a las 8 de la noche y cada domingo a las 11 de la mañana en el templo de la Casa del Rey Jesús, en el sector de los restauradores en Santo Domingo. Aquí abajo te dejo toda la información. También, si quieres apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo si vives en Estados Unidos a través de nuestra cuenta de Zelle, o si vives en la República Dominicana, te voy a dejar aquí la manera de cómo puedes hacerlo para que podamos seguir compartiendo estos contenidos en las redes sociales. No olvides seguirnos en las redes sociales como Casa del Rey Jesús RD y como Apóstol Jonathan Gómez. Muchísimas bendiciones.